José Medina Mora, el presidente de la República, tuvo una expresión que me llamó la atención: la desconfianza que está permeando, que está contaminando el estado de ánimo social en México hacia las autoridades, hacia su propia persona como presidente de la República. ¿Cómo sientes esto? Bueno, después de esa aprobación de las reformas estructurales, en donde se hablaba del Mexico Moment a nivel mundial, vienen acontecimientos en donde hay una respuesta tardía del gobierno. Ayotzinapa, Tlatlaya, en donde ese vacío que queda, esa lentitud de respuesta, esa falta de claridad, va mermando la confianza en las instituciones. Y esto que menciona el presidente de que hay desconfianza, desde luego que hay desconfianza. El índice de confianza ha caído 15 puntos en los últimos 2 años. Y esto es, los mexicanos en general, hoy confiamos menos en el presidente y confiamos menos en los medios de comunicación y confiamos menos en la policía y confiamos menos en los empresarios. ¡En la iglesia! Confiamos menos en la iglesia. O sea, sí ha caído el índice de confianza. Y esto es algo que nos preocupa. Necesitamos reconstruir la confianza. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para reconstruir la confianza? Como lo vemos en Coparmex, es que tenemos que trabajar en 3 variables. La primera es el respeto. Es decir, tenemos que respetar a nuestras autoridades, tenemos que respetar al presidente porque es el presidente que elegimos los mexicanos. Eso no quiere decir que no le digamos en lo que no estamos de acuerdo, pero hay que decírselo con todo respeto. Hay que establecer ese diálogo con el presidente y con todas las autoridades. Y hay también que haber el respeto de las autoridades hacia la ciudadanía, o sea, tiene que decirse las cosas, lo que cada uno piensa, pero en un entorno de respeto. Respeto a la persona, respeto a la institución. En segunda instancia, la credibilidad. Es decir, cuando alguien dice una cosa y hace otra, pierde credibilidad, eso merma la confianza. Ayer el presidente mencionó un decálogo. Si el presidente implementa ese decálogo, entonces va a subir su credibilidad. Pero si es algo que se queda en el discurso y no lo implementa, pues entonces se merma la credibilidad y con eso se merma la confianza. Y finalmente, el tercer aspecto para la reconstrucción de la confianza tiene que ver con la justicia. Es decir, en la medida en que hay una aplicación de la justicia, es decir, un Estado de Derecho en donde se cumple la ley y que aquel que viola la ley pues tiene una consecuencia, que no hay impunidad. Cuando la sociedad en general vemos que hay impunidad, se disminuye la confianza. Entonces por eso necesitamos respeto, credibilidad y justicia para reconstruir la confianza. Respeto, credibilidad y justicia. Lo anotamos. Mira, también hay algunas, dice, por favor, vamos viendo la actuación del presidente con sentido crítico. Yo creo que se está haciendo, pero hay otra llamada que me llama la atención y dice así, dice, lo saluda Carlos Llantada. Este gobierno ha sabido llevar al país a través de la economía global sin caer en recesión. Ha removido en los últimos sexenios la economía de centralista a una mixta, privilegiando el libre mercado para beneficio de los ciudadanos, como en las economías más desarrolladas del mundo. México lleva un buen camino. Nos falta atacar mejor y acabar la corrupción, madre de los problemas más graves de nuestra sociedad, como es la inseguridad y la violencia. Sí, yo creo que es una declaración que resume muy bien cómo está México en el entorno global. Efectivamente, la economía está bien, y sobre todo cuando volteamos a ver cómo están los demás países, en donde hay recesión, en donde pues México está creciendo, como decíamos, no lo que deberíamos, lo que tenemos que crecer simplemente por la población que tenemos, pero es cierto que la macroeconomía está bien, es decir, a pesar de esta fluctuación del dólar, la inflación en la canasta básica está controlada. Y lo que decíamos, así como el dólar que se ha elevado nos atrae más turismo y nos ayuda en las exportaciones, porque ahora recibimos más pesos por lo que exportamos, pues también en cuestión de las importaciones, efectivamente todo aquello que se importa hoy es 30% más caro que hace
12 meses. Pero ahí está la oportunidad de reemplazar con contenido local estas materias primas, este contenido que se importa y dejar de importarlo. Entonces, una oportunidad que se nos abre como país de aprovechar la paridad para el turismo, para aumentar las exportaciones, pero también para sustituir importaciones con contenido nacional. Pepe Medina Mora, el dólar fuerte, se revalúa, el peso se debilita, se devalúa, pero nos estás diciendo que nosotros exportamos mucho y lo exportamos en dólares. También importamos mucho y pagamos en dólares, pero ahí andamos. Pero señor, entonces, ¿por qué el peso pierde fuerza frente al dólar si tenemos muchos dólares, si nuestras reservas en divisas, en dólares es de casi 200 mil millones de dólares? Pepe. Sí, definitivamente es un signo más de la fortaleza de nuestra economía, las reservas, el que la inflación esté abajo del 3%, el que tengamos crecimiento a diferencia de otros países que están en recesión, y que bueno, en esta economía globalizada, efectivamente una situación como la de China, siendo la segunda potencia mundial, que está cayendo su economía, digamos, ya no han podido hacer rentable esa inversión que tenían, pues esto afecta a todo el mundo. En este sentido, bueno, los Estados Unidos ahora tienen los costos de gas y electricidad más bajos del mundo. Entonces, si bien es cierto que como país durante muchos años perdimos algo de la manufactura que se fue a Asia, especialmente a China, esa viene de regreso. Desgraciadamente, no necesariamente a México, sino a Estados Unidos, especialmente a Texas, porque ahí está el gas mucho más barato. Entonces, aquí sí necesitamos el costo de los insumos eléctricos y de gas a nivel mundial para ser competitivo. Entonces, digamos, retomando el punto, dentro de una economía global no podemos estar cerrados, no estamos ajenos a lo que sucede en China o en los Estados Unidos. A lo mejor lo de Grecia nos afecta menos porque es una economía muy pequeña y es como un árbol que se cae en un bosque, pero China, siendo la segunda economía del mundo, y Estados Unidos sobre todo siendo la mayor economía del mundo y estando tan correlacionada la economía mexicana con los Estados Unidos, estamos en esa globalización. No podemos tomar medidas que como si fuéramos una economía aislada. En ese sentido, las reservas del Banco de México han ayudado a que con estas subastas que hace Banco de México no sea tanta fluctuación. Si bien es cierto que hay una tendencia, hay que aprovechar esa tendencia para nuestras exportaciones, para el turismo y en la cuestión de las importaciones para sustituir, como decíamos, con contenido nacional. El presidente habló de fortaleza del mercado interno. ¿Cómo lo visualizas? Bueno, esta es una realidad, hay datos duros que nos da la ANTAD de que ha subido el mes pasado 6% el consumo interno, o sea, así había estado golpeado. Sin embargo, pues esto es algo que afortunadamente hay mercado interno. También otra cosa importante es que ya no dependemos nada más de la exportación del petróleo, como fue durante muchos años. Las exportaciones no petroleras han crecido. Las petroleras bajan no nada más porque ha bajado el precio del petróleo, sino porque ha bajado nuestra producción. Y qué bueno que llegó la reforma energética, que ahora permite a otras empresas explotar pozos petroleros y ya no nada más Pemex. Ya tenemos en la Huasteca Potosina una empresa privada explotando un pozo petrolero abandonado por Pemex desde 1890 y que ahorita la reforma energética establece que ese petróleo se le vende a Pemex. Más adelante habrá esa apertura. Este tipo de cambios que en México estaban cerrados, países como Cuba hace 15 años lo permitió. O sea, así de retrasados estábamos y por eso las reformas estructurales han cambiado ya la realidad de nuestro país. En el caso del poder adquisitivo de los trabajadores, de las familias, ¿cómo visualizas tú el poderío del salario, Pepe? Hay creación de empleos, sí, pero ¿y la calidad del salario? Sí, nos preocupan. Los salarios, de acuerdo con INEGI, 13% de los mexicanos gana salario mínimo. Y sabemos que el salario mínimo no alcanza. Sin embargo, un dato relevante es que de ese 13%, el 11% está en la economía informal. Lo cual quiere decir que además de ganar salario mínimo, no tienen seguridad social. Y es por eso la importancia y el empuje
que los organismos empresariales, especialmente Canaco, han empujado para que estos negocios informales pasen a ser empresas formales, porque así tendrán que dar un salario digno y además las prestaciones de seguridad social. En el cálculo que hemos hecho, en las empresas, más o menos el salario mínimo real está entre 3 y 4 veces el salario mínimo, todavía es poco. Y lo que planteamos es que necesitamos productividad para pagar mejores salarios. Y en este sentido hemos tenido un diálogo muy abierto y muy interesante con los líderes obreros, en donde ya hablamos el mismo lenguaje. O sea, queremos pagar mejores salarios y para esto necesitamos productividad. Y el trabajador también puede apoyar esa productividad. ¿Cómo? Con acciones muy sencillas. Dímelas. Llegando temprano, no faltando y haciendo las cosas bien a la primera para que no requieran retrabajo. Esto hace más productiva la empresa, lo cual permite el que se paguen mejores salarios. Si no lo hacemos a raíz, a través de la productividad, no tiene realmente permanencia en el largo plazo. Y me parece que el punto que en el informe del presidente queda más a deber es en una mejor distribución de la riqueza. La pobreza en México creció. Hoy tenemos 2 millones más de mexicanos en pobreza, de acuerdo con Coneval, lo cual revela que el mandato constitucional que tiene el presidente no se ha cumplido. Y qué bueno que hace cambios para que deje de haber programas asistencialistas que han demostrado que nada más hunden más en la pobreza a la gente, y cambiar un programa en donde haya emprendimiento social, en donde haya creación de empleo, en donde podamos pagar mejores salarios y ayudar a todos estos mexicanos que hoy en día están en situación de pobreza. Tenemos una situación de desigualdad tal que no podemos ser ciegos a esto. Y aquí creo que tenemos que participar todos. No lo va a resolver solo el gobierno, cada uno de nosotros podemos participar en esta mejor distribución de la riqueza. Bien, en el último tramo del decálogo del presidente de la República habló José Medina Mora de austeridad y de la frase sobadísima de apretarse el cinturón y todo lo demás. Explícanos, después de una pausa, ¿quién debe apretarse el cinturón? Si todavía nos queda cinturón, si la austeridad es para todos, o hay de iguales a iguales, o hay unos más iguales que otros. Coméntanos algo sobre esto después de una pausa.